Hola a todos, mi nombre es María Celeste Gómez, soy licenciada en Kinesiología y Fisiatría, egresada de la Universidad del Gran Rosario, y me dedico a la atención respiratoria en áreas de cuidados críticos e internación en general. Y un poco la idea de esta charla es repasar las normas de bioseguridad en los cuidados respiratorios del paciente con COVID-19. Vamos a orientar esta charla en los siguientes puntos: evitar la transmisión del virus respiratorio a través del diagnóstico precoz y el aislamiento de los pacientes infectados, cuidar al paciente y reducir la exposición del personal de salud a cargo de estas tareas, que no es un punto menor. Las vías de contagio del coronavirus se puede dar por contacto directo, estando en contacto con la persona infectada, y luego llevándonos las manos a la cara, a la boca o a los ojos, por vía aérea mediante gotas, cuando el paciente tose, estornuda o se realizan procedimientos como la aspiración o en la asistencia del baño que está a cargo de enfermería. Son momentos donde estamos a una corta distancia del paciente, menor a 1 metro, y estamos expuestos a esta vía de contagio. El contacto indirecto a través de elementos de atención del paciente, como estetoscopios, saturómetros, agujas, gasas, termómetros que puedan haber quedado dentro del área de atención del paciente y que no se hayan descartado o higienizado. Esto también incluye un incorrecto lavado de manos. Y la transmisión respiratoria aérea, que se da mediante la aerolización del virus en determinadas tareas, como la implementación de oxigenoterapia, el uso de nebulizadores, desconexiones del circuito del respirador. Entonces vamos a tener que estar atentos a limitar este tipo de acción. Las barreras físicas que debemos implementar es organizar un correcto triage o distribución de los pacientes que requieren internación para destinarlos a salas de aislamiento individual o salas de cohorte si no disponemos del recurso antes mencionado. Estas deben tener un correcto sistema de ventilación. La opción ideal sería que sean habitaciones con presión negativa, pero muchos centros no disponen de las mismas, así que principalmente aislar a los pacientes, y en el caso de que no tengamos habitaciones para organizar individuales, destinar espacios de corte donde van a convivir pacientes, pero los mismos deben tener una distancia mínima de 1 metro entre ellos. También de ser posible poder tener un monitoreo del paciente desde afuera de la habitación, sobre todo los monitoreos de enfermería, para reducir el número de ingresos a la habitación o de contacto directo con el paciente. Dentro de las normas y procedimientos a implementar, se deben eliminar las visitas y limitar el ingreso de personal al número mínimo de veces y al número mínimo de procedimientos. El EPP son todos aquellos elementos de protección personal y que debemos tener una adecuada implementación y un correcto uso. Para esto es importante que se utilicen los elementos de protección de acuerdo al riesgo de la tarea que voy a realizar. Nosotros en esta charla vamos a hablar de las tareas donde vamos a estar expuestos a acciones menores a 1 metro y tareas que impliquen aerolización del virus. No vamos a hablar de otros elementos de protección personal, y lo importante es garantizar el buen uso de estos materiales, que es un recurso finito, sobre todo en situación de pandemia, y para eso debemos tener un correcto entrenamiento que se puede realizar a través de simulacros dentro de la institución para la adecuada colocación y la adecuada selección de estos elementos. Como principal, debemos tener en cuenta la higiene de manos. La higiene de manos es la primera barrera de protección, que se puede realizar con jabón y agua durante 40 a 60 segundos con una correcta técnica, o con desinfectantes a base de alcohol, que en estos casos podemos realizar la técnica durante 20 o 30 segundos. Para el momento del secado se deben utilizar toallas de papel o toallas de único uso. Bien. La higiene de manos la debemos realizar en 5 momentos: antes de tocar al paciente, antes de comenzar procedimientos médicos, luego de estar expuesto a fluidos corporales y luego de tocar a un paciente,
y así también luego estar en contacto con el ambiente. Como dijimos antes, no solo debe ser correcto el tiempo que realicemos la técnica, sino que debemos realizar una buena técnica. Y una buena técnica consta de los siguientes 8 pasos. Higienizar palma con palma, luego entre los dedos, detrás de las manos, pulgares, detrás de los dedos, uñas, muñecas, y enjuagar bien y secar. Una vez realizada la higiene de manos, podemos continuar hablando del resto de los elementos de protección personal. ¿Cuándo usar los elementos y en qué momentos utilizarlos? Va a depender del tipo de interacción con el paciente. Como dije antes, no es lo mismo el elemento que va a utilizar un médico en un primer interrogatorio, donde se puede mantener a más de 1 metro y es un paciente colaborador y que se encuentre con un barbijo quirúrgico. Va a depender de la cantidad de fluidos o aerosoles generados. Tengamos en cuenta que vamos a estar expuestos a secreciones respiratorias y muchas veces vamos a utilizar distintas técnicas, o vamos a tener que estar presentes en el armado de un respirador o en el cambio de un humidificador, por lo cual son tareas de alta exposición, y debemos tener el modo de transmisión de la enfermedad, como dijimos antes, en este caso va a ser por vía aérea respiratoria. ¿En qué caso vamos a estar expuestos a la generación de aerosoles? Vamos a estar expuestos durante la aspiración de secreciones, en el uso de ventilación no invasiva y cánula nasal de alto flujo, que si bien están contraindicados, o su uso está bastante discutido debido a las fugas y a la gran exposición del personal de salud, no deberíamos utilizarlo, pero en el caso de que se use, debemos extremar los cuidados de aislamiento. Al momento de la intubación es el momento de mayor riesgo de exposición del personal, cuando debemos cambiar una cánula de traqueostomía, al momento de realizar aerosolterapia, cuando cambiamos los elementos dentro del circuito del respirador, como puede ser la implementación de una aerocámara, el cambio de un filtro del respirador, el cambio de un humidificador, al momento de la ventilación manual, que puede ser durante el traslado de los pacientes también, y al momento de realizar toma de muestras bronquiales. Entonces, como dijimos antes, para cuidar nuestros elementos de protección personal, siempre debemos higienizarnos las manos, debemos descartar cualquier insumo dañado y no nos debemos exponer a estar con guantes, con batas que estén dañadas o rojadas. Debemos retirarnos de estos elementos de protección personal rápidamente una vez culminada la tarea, para así evitar contaminar el ambiente fuera del aislamiento, sobre todo en salas de cohortes donde van a convivir muchos pacientes. Y debemos descartar automáticamente todos los elementos de protección personal de uso único. Por lo tanto, en nuestra tarea, los elementos que vamos a necesitar, teniendo en cuenta que vamos a estar en el cuidado de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 con generación de aerosoles, bata, gafas, barbijo número 95, guantes y protector facial total. Ahora vamos a hablar un poco de cada elemento en particular. El barbijo 95 debe cubrir la nariz y la boca. Esto evita que inhalemos partículas peligrosas y nos asegura un aislamiento respiratorio. Debemos realizar un test de fuga que consiste en una aspiración y controlar la presencia de fuga peribarbijo en la cara. No lo pueden utilizar personas con barbas, y esto es sumamente importante, ya que esto evita un contacto con un buen sellado del barbijo a la cara. Entonces, todas personas con barbas deben afeitarse en estos casos de pandemia. Se requiere una correcta higiene de manos para asegurar la durabilidad del mismo, y lo importante a tener en cuenta que un barbijo 95 tiene una durabilidad de 6 horas de uso continuo o 30 días de uso intermitente. Es decir, yo ingreso a realizar una tarea que me lleva entre 10 y 15 minutos dentro de la habitación, con un correcto lavado de manos, una buena técnica de retirada y una buena conservación, aumentaría la durabilidad de este recurso. Como mencioné antes, lo debemos guardar en un sobre de papel, con una correcta identificación del personal para evitar que un compañero de trabajo utilice mi barbijo, y
Este se debe descartar una vez que se contamine con fluidos, secreciones o sangre, o el mismo se encuentre dañado. Como vemos acá, consta de 2 tiras, las cuales deben ser colocadas de forma paralela, una por arriba y otra por debajo de la oreja. Se debe aprisionar bien en la zona de la nariz y nunca debemos tocar la parte exterior al momento de retirar. Otro material importante que vamos a utilizar son las medidas de protección ocular, que también van a depender de la tarea que vayamos a realizar. En prácticas de bajo riesgo, como mencioné antes en un interrogatorio inicial, que estemos a una distancia mayor de 1 metro, podríamos usar unas gafas. Después ya en tareas más invasivas, como la aspiración de secreciones, el momento de la intubación, el cambio de una canula de traqueostomía, deberíamos utilizar unas antiparras transparentes, con un sellado completo y hermético en la zona de los ojos y las áreas circundantes, quedando la nariz y la boca por afuera, que va a estar cubierto por el barbijo. Y a su vez vamos a tener la máscara facial total, que se utiliza en combinación con cualquiera de las otras mencionadas antes. De esta forma vamos a tener otra barrera que proteja boca, nariz y mucosas. Tiene una banda ajustable al contorno de la cabeza, debe ser transparente y debe cubrir los lados de la cara y toda la longitud de las mismas. Y esto también nos permite conservar el barbijo 95 y que este tenga una mayor durabilidad. Los camisolines deben ser hidrorrepelentes, estos nos van a proteger de cualquier secreción a la que estemos expuestos, deben cubrir desde el cuello hasta las rodillas, es importante la longitud de las mangas, deben llegar bien el puño a las muñecas, y los puños deben quedar por dentro del guante. Ahora después vamos a hablar de este punto. También lo deben usar los enfermeros al momento del baño, por ende, si nosotros estamos asistiéndonos en la tarea, debemos colocárnoslo también, no solo para el momento de aspiración de secreciones o cuidados respiratorios. Son de uso único, no son batas estériles, y deben tener una sujeción posterior, que puede ser con un monio, el cual debe ser fácil de retirarse para evitar contaminarnos al momento de retirarlo. En el caso de cohortes, que serían habitaciones compartidas por varios pacientes con coronavirus, está recomendado también el uso del mameluco, que se deja durante todo el turno en el que estemos dentro de la sala, y intercambiaríamos batas impermeables por arriba de este, entre paciente y paciente, al momento de realizar las diferentes tareas respiratorias. Las batas y cofias son elementos que hay opiniones controvertidas en su uso. SATI, SADI y la Organización Mundial de la Salud solo las recomiendan en personas con cabellos largos, y las botas las recomiendan para el caso de que el personal de salud no tenga botas de seguridad impermeables. Los guantes pueden ser de vinilo o de nitrilo. Siempre debemos chequear que no estén fallados, que no estén rajados, que no tengan ninguna rotura, y no deben ser estériles, salvo que el procedimiento a realizarlo requiera. Como dijimos antes, es importante una adecuada colocación de los elementos de protección personal, y acá podemos asistirnos con diferentes videos para tener una buena técnica de vestido y de desvestido, y se recomiendan las tareas que vamos a realizar nosotros, donde vamos a estar en contacto con fluidos corporales, la utilización de un doble par de guantes. Vamos a colocar un primer guante como primera medida, previo lavado de manos, antes de colocar el primer par de guantes, con la técnica que ya mencionamos. Luego del primer par de guantes, procedemos a la colocación de la bata, donde debemos atar los nudos a la altura del cuello y de la cintura por detrás. Tengamos en cuenta que sea un nudo fácilmente desatable. Luego de esto vamos a colocar el barbijo N95, con una tira por arriba y otra por debajo de las orejas, y debemos aprisionar la zona de la nariz y realizar el test de fuga, es decir, soplar y controlar que no fugue por los cachetes alrededor del barbijo. Como tercer paso vamos a colocar las gafas o antiparras,
y la máscara facial total. Y por último, vamos a colocar el segundo par de guantes. Una vez realizada la tarea, después debemos proceder a un correcto retirado de los elementos de protección personal. En este momento vamos a estar expuestos a una alta tasa de contaminación de todos los elementos de protección y a un riesgo aumentado de contagio, por lo cual debe ser muy importante prestar atención a los procedimientos y realizar una adecuada retirada de los materiales. Como mencioné antes, nosotros vamos a pasar de 2 pares de guantes. Debemos retirar el primer par al mismo momento que retiramos la bata. Recordemos que el segundo par, los puños van a estar por afuera del puño de la bata. Vamos a desatar los nudos que atamos previamente y debemos retirarla desde adelante, tocando solamente la parte exterior de la bata sin tocar la parte interna que va a estar en contacto con nuestro uniforme de trabajo. Debemos empezar a enrollarla y realizar un bollo que quede enrollado hacia adentro la parte contaminada y por fuera la parte no contaminada. Una vez retirado el primer par de guantes y la bata, vamos a proceder a un lavado de manos con alcohol en gel o agua y jabón. Luego de esto vamos a proceder al retirado del segundo par de guantes. De la misma manera vamos a evitar tocar la parte interna con el guante contaminado y así retiramos los 2 guantes. Volvemos a proceder al lavado de manos. Lo más práctico es hacerlo con alcohol, pero se puede realizar también con agua y con jabón. Vamos a proceder a retirar el protector facial total y las gafas. Luego de esto vamos a realizar un nuevo lavado de manos. Y lo último que vamos a retirar es el barbijo 95, que como mencioné antes, lo ideal, si lo podemos conservar dentro de un sobre de papel madera, tiene una amplia durabilidad y así podemos proteger este recurso. Y por último, realizar un correcto lavado de manos final, que en este caso puede ser o con agua y jabón o con alcohol también. Y lo más importante en el retirado es descartar todos los elementos de uso único y realizar una correcta higiene de aquellos elementos como son las gafas y la máscara facial total, que vamos a volver a utilizar en nuevas oportunidades. Ahora vamos a hacer un repaso de las técnicas o métodos que tenemos disponibles para reducir la aerolización en los cuidados respiratorios, los cuales muchos ya lo deben haber visto en las charlas de mis compañeros, pero bueno, es importante hacer un repaso de los mismos, así evitamos la exposición de todo personal de salud. El primer punto a tener en cuenta es al momento de tener que realizar terapias broncodilatadoras, evitar la realización de nebulizaciones. El nebulizador tiene una alta tasa de aerolización, por ende, tanto en el paciente que está con ventilación mecánica invasiva, como aquel paciente que solo está con oxigenoterapia, no debemos aplicarla, y recomendamos el uso de inhaladores de dosis medida con aerocámara. En el caso del paciente que está respirando espontáneamente, vamos a necesitar que la aerocámara tenga una mascarilla, y en el caso del paciente que está con ventilación mecánica invasiva, contamos de este tipo de aerocámaras plegables para reducir el espacio muerto instrumental y evitar las desconexiones del respirador. Al momento de realizar oxigenoterapia, la mejor opción que tenemos es utilizar máscaras con reservorio con un barbijo quirúrgico por arriba. Tanto las cánulas nasales simples como las máscaras de oxígeno de Campbell con sistema Ventures generan una alta aerolización, por lo cual no recomendamos su uso. El uso de filtros del circuito del respirador lo podemos implementar principalmente en la colocación de la rama expiratoria. De esta manera protegemos el respirador de que se contamine y reducir el riesgo de que ese mismo respirador contamine a otros pacientes que lo requieran posteriormente. Su uso aumenta el costo de la atención, pero mientras que estén disponibles es recomendable utilizarlos. También los filtros van a ser necesarios en el caso que yo deba trasladar a un paciente con una bolsa
de reanimación para cuidar la bolsa, colocarlo entre el tubo endotraqueal del paciente y la bolsa, o en el caso de que necesite la bolsa para el procedimiento de intubación, también debemos colocar el mismo. Hay diferentes marcas y eso va a depender de cada servicio. En cuanto a la humidificación, que es un punto muy importante en estos pacientes, y teniendo en cuenta, como ya hablaron mis compañeros, de que va a utilizar una ventilación protectiva, lo que se acostumbra en pacientes con manejo de ventilación mecánica de volúmenes protectivos o bajos es la humidificación activa. Pero en estos pacientes no la vamos a poder utilizar por la aerolización, con lo cual elegimos la humidificación pasiva con humidificadores que puedan funcionar también como filtros antibacterianos. En el caso de que contemos con estos respiradores con filtro antibacteriano, no sería necesario el uso de filtro en la rama expiratoria, pero de todas maneras se pueden utilizar los dos de forma combinada. Esto es algo muy importante, que es el momento que debemos desconectar el circuito respiratorio para cambiar, por ejemplo, un filtro o un humidificador que puede estar impactado con secreciones, con sangre, o que ya haya perdido su performance de humidificación. Acá vamos a proceder a ver un pequeño video, donde lo importante de esto es chequear, tener todos los materiales disponibles que voy a necesitar para cambiar, en el caso de un humidificador nuevo. Tener una pinza de Kosher, la misma presenta una dentadura en la punta, con lo cual lo protegimos con 2 sondas 95 para no dañar el tubo, que no se rompa. Colocamos en stand-by el respirador, clampeamos el tubo con la pinza y procedemos a la desconexión del circuito. Lo primero que vamos a hacer es colocar el humidificador nuevo dentro de la tubuladura y luego retirar el filtro que quedó en el tubo endotraqueal. Una vez que lo cambiamos, desclampeo la pinza y recién ahí vuelvo a iniciar en el respirador. Otro punto importante y relacionado con el anterior, para evitar el número de desconexiones, es la utilización de sistemas cerrados de aspiración. De esta manera, no solo voy a evitar la aerolización de las partículas, sino que a su vez evito el desreclutamiento del paciente que está con la ventilación programada. Así cuidamos la ventilación que está teniendo. De esta manera voy a poder aspirar las secreciones con menor riesgo de exposición. Y a su vez el número de muestras bronquiales que nos suelen pedir los médicos, debemos reducirlas a las justas innecesarias, también por lo mismo. Para este momento debemos, en el caso de que sea una técnica estéril, interrumpir la conexión del circuito, y en ese momento vamos a estar expuestos. En el caso de que debamos realizarlo, se debe colocar siempre en stand-by el respirador antes de proceder a la desconexión. Y como ya mencioné antes, tanto el uso de BNI y alto flujo son interfaces que generan mucha aerolización por el nivel de fugas que tienen. Si bien el helmet, que es el último que tenemos acá, sería el que menos fugas generaría, por lo menos en los centros que hemos estado investigando dentro de Argentina, no hay o son muy escasos, así que debemos limitar el uso de este tipo de interfaces, y a su vez, muchas veces, la ventilación no invasiva enmascara y retrasa la intubación precoz necesaria para el paciente, y ha demostrado tener alta tasa de fracaso en los casos de coronavirus. Y por último, y no menos importante, es hablar del procedimiento de intubación, el cual recomendamos que sea una intubación precoz y programada, y acá tenemos disponibles este checklist del Hospital Italiano de Buenos Aires, que nos pareció muy práctico y abarca todos los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta, que lo divide en 4 etapas de evaluación de insumos, equipo y plan de acción. En la evaluación lo más importante es ver qué tipo de vía aérea tiene el paciente, si tiene una vía aérea dificultosa, se va a evaluar con diferentes test, como puede ser Malapati y algunas más.
Tener en cuenta que si la intubación es dificultosa, estar presente un anestesista que está más entrenado en la técnica de intubación, o tener en cuenta también si el paciente tiene algunas comorbilidades que hagan su día a día dificultosa. Estar atentos a que estén todos los insumos disponibles, tanto de monitoreo como de implementación de vida aérea artificial, del respirador, todos los elementos del respirador seteado, las tubuladuras, los filtros colocados, el sistema de aspiración cerrada colocado, tener los elementos para fijar el tubo en el paciente, y presencia de todos los equipos y drogas necesarias para proceder a la inducción precoz del paciente. Entonces, como dijimos antes, para tener en cuenta la mejor técnica para preoxigenar al paciente va a ser colocar una máscara de oxígeno con reservorio, que va a generar una FiO2 alrededor del 100% durante 5 minutos. Una vez lograda esta preoxigenación, proceder a la inducción del paciente con anestesia, sedación y bloqueante, y luego proceder a la intubación mediante videolaringoscopía. En el caso de que no pueda ser intubado correctamente en la primera oportunidad, podemos considerar el uso de máscara laringea para asegurar la ventilación y limitar el número de fugas. Y luego proceder a una intubación con elementos para vía aérea dificultosa. A tener en cuenta, estaría contraindicado el bolseo con máscara de resucitación, también por las fugas. En el caso de ser necesario realizar el bolseo por una hipoxemia marcada en el paciente, debemos tener un asistente que sostenga bien la máscara para reducir el porcentaje de fugas, y otro debería ser el que bolsea al paciente. En conclusión, debemos cuidar todos los recursos de protección personal. Son recursos finitos, sobre todo en situación de pandemia, y son los que nos van a proteger también a nosotros, que somos otro recurso finito en este momento, por lo cual debemos cuidarlos y usarlos responsablemente, y estar atentos para reducir todas las tareas con mayor exposición. Muchas gracias por su atención, y cualquier duda pueden usar las vías de comunicación que tenemos disponibles dentro del campus. Muchas gracias.